Como ustedes lo saben, ya llevamos varias semanas hablando de cómo es conocer a nuestro Señor por medio de las Escrituras. Y la verdad es que ha sido un desafío, es algo hermoso poder ver lo que Dios nos muestra por medio de su palabra. Hablamos, ¿cierto?, de que en el Antiguo Pacto Dios se revela a la persona del Hijo mucho antes de que éste naciera en este mundo por medio de varias formas. Una de ellas eran lo que nosotros conocemos como las profecías, pero también hay otras maneras más generales de mostrarnos al Señor Jesucristo. Una de ellas eran las promesas que correspondían a profecías, pero que no se cumplían al pie de la letra, sino más bien se cumplían en el amplio espectro de lo que estaba diciendo. Un ejemplo de ellos, lo he dicho hartas veces, pero la idea es que pueda comprenderse este concepto de promesa. Por ejemplo, Dios promete en el libro de Isaías que el nombre de aquel hijo que había de venir al mundo se iba a llamar Emanuel, ¿cierto? Nosotros vimos que Jesús no se llamó Emanuel, se llamó Jesús. Pero se cumplió plenamente esa promesa que Dios hizo por medio del profeta, ya que el significado del nombre Emanuel es Dios con nosotros. Por tanto, Dios verdaderamente estuvo con nosotros por medio de la persona del Hijo, y eso genera que esa promesa realizada por medio de Isaías se cumpliera. No literalmente, pero sí en un espectro más general. Y también hablamos que la otra manera más común y la que hemos venido estudiando a lo largo de estos meses ya es la forma tipológica en la cual se nos muestra a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo por medio de muchas cosas en el Antiguo Testamento. Se muestra a Jesucristo por medio de cosas que hicieron o no hicieron algunas personas, y también vimos que se muestra a Cristo por medio de el tabernáculo. El tabernáculo que Dios mandó a erigir en el desierto cuando el pueblo de Israel o el pueblo hebreo estuvo vagando durante 40 años en el desierto. En ese tiempo Dios les permitió tener comunión con Él por medio del tabernáculo. Nosotros vimos que el tabernáculo es una sombra de aquello que se iba a cumplir en Jesucristo. Vemos que Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote de un tabernáculo no terrenal, sino celestial. Vimos que Jesucristo es el verdadero sacrificio, no un sacrificio que se realiza una vez y tras vez, sino más bien un sacrificio realizado una vez y para siempre. Vemos que en Cristo se cumple ese cordero perfecto, sin mancha, ese cordero de un año lleno de vigor. Es así como nosotros hemos podido, a lo largo de esta serie de estudios, ver cómo es que nuestro Señor es manifestado de una forma no alegórica, sino más bien tipológica en el Antiguo Testamento. Y la semana pasada comenzamos a hablar cómo es que podemos encontrar a la persona del Señor en medio de unas festividades que Dios ordena. Dios le saca al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo lleva por el desierto para establecerse finalmente en la tierra prometida. Ahora, normalmente nosotros tenemos la costumbre dentro de nuestras políticas nacionales que las festividades, los días feriados, quien los determina es el pueblo, ¿cierto? No sé, de pronto viene un festivo y se reúnen los diputados y generan un famoso día sándwich que le llamamos nosotros, ¿cierto? Que es un día festivo antes del festivo de verdad. Eso se puede hacer. Ahora, la diferencia que existe entre las festividades que nosotros celebramos como naciones occidentales el día de hoy y orientales también, es con estas festividades, la diferencia sustancial es que es Dios quien ordena al pueblo a participar de sus festividades. Las fiestas que Dios establece no son para que el pueblo celebre entre sí, sino para que el pueblo participe de estas fiestas que le pertenecían a Dios. La Pascua era de Dios, la fiesta de los tabernáculos era de Dios, todas las fiestas eran de Dios porque apuntaban a la obra de Dios. Y vimos la semana pasada la primera fiesta, que es anual, que era la fiesta de la Pascua, que obviamente correspondía de una manera tipológica a aquel sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Recordemos que el origen de la Pascua fue cuando, luego de más de 400 años de estar en Egipto, el pueblo hebreo estuvo gran parte de ese tiempo en esclavitud. Entonces Dios envía a Moisés, quien en ese tiempo se encontraba en el desierto de Madián viviendo con su suegro, y lo envía a él, que había huido hace aproximadamente 40 años de Egipto, lo manda a buscar a su pueblo.
Dice, anda a buscar a mi pueblo y llévalo a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, a partir de ese momento, Moisés se presenta y el relato ustedes ya lo deben conocer un poco qué fue lo que ocurrió luego de eso. Pasa que Dios aparta a este pueblo como su pertenencia, como su propiedad. Entonces, Él lo toma y Dios decide tener una relación con ellos. Entonces le muestra cuál es su voluntad y le muestra cuál es el propósito redentor que Él tiene, no tan solo para con ese pueblo en particular, sino también para toda la humanidad. Y es así que Él les muestra, por ejemplo, por medio de estas festividades que les he comentado, les muestra la voluntad de Dios, la voluntad redentora de Dios, no tan solo para ellos, sino también para todo el mundo. Entonces, vimos la fiesta de la Pascua, vimos cómo es que Dios saca de una manera providencial a el pueblo hebreo de Egipto. Él manda 10 plagas para colmar, ¿cierto? Y para castigar, para emitir juicio sobre Faraón, quien no quería dejar salir al pueblo. Entonces él envía 9 plagas y la 10ª plaga, la última plaga, era la muerte de todos los primogénitos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que manda Dios a Moisés, dice, todos los primogénitos de Egipto van a morir, pero ustedes, los primogénitos de los hebreos, no van a morir. Pero para que no mueran los primogénitos es necesario que ustedes sacrifiquen un cordero y con su sangre unten los dinteles y los marcos de las puertas de sus casas. Entonces, cuando el ángel de la muerte pase por fuera de la casa y vea la sangre del cordero en la puerta, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Eso es lo que significa Pascua, pasar de largo. Entonces, en ese momento, cuando pasó eso, el ángel de la muerte pasó de largo y no pidió la vida de los primogénitos de los hebreos. Entonces, esa es la fiesta que se instaura. Pero esa fiesta hacía alusión al verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, haciendo una alusión directa a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Quien es el único medio, el único sacrificio por medio del cual una persona va a pasar de largo la muerte cuando venga a su encuentro, en la muerte segunda, no la muerte física, sino más bien la muerte espiritual. Entonces, de esa manera, de una manera tipológica, vemos que la Pascua representa eso. Ahora, hoy día vamos a estar viendo 2 fiestas, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias como tipo de Cristo. Recordemos, eran 7 festividades, ya vimos la Pascua, estas son otras 2 festividades que nosotros podemos ver que Dios manda al pueblo israelita a que cumpla, a que recuerde, a que conmemore, y como les decía, todas estas fiestas hacen una alusión al Señor Jesucristo. En Levítico, capítulo 23, versículos 6 al 8, se ordena al pueblo y se instituye esta festividad. Ahora, cabe señalar que hay una diferencia entre la Pascua como tal y la fiesta de los panes sin levadura. Son 2 festividades distintas, ¿ya? Son 2 festividades distintas. Ahora, la Pascua incluye comer panes sin levadura, pero la fiesta de los panes sin levadura es otra fiesta. De hecho, vamos a ver ahí, la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Aviv, que era el primer mes que Dios instauró, que Dios instituyó, fuera el primer mes para el pueblo de Israel. ¿Ya? El día 14, casi al atardecer, se comía la Pascua, ¿ya? Pero los panes sin levadura era otra fiesta que comenzaba el día 15. O sea, terminaba la Pascua y comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y esta tenía una duración de 7 días. Y aquí vamos a ver algunas características de esta festividad. Dice Levítico 23, versículos 6 al 8, el día 15 del mismo mes comenzará la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. ¿Recuerdan? La misma tónica. ¿En honor a quién? Al Señor. Todas las fiestas son para la gloria de Dios. Todo era para recordar la obra redentora de Dios. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y el 7º día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Entonces, apenas concluía la fiesta de la Pascua, que era un solo día donde se sacrificaba un cordero, se comían hierbas amargas, lo que vimos la semana pasada. Luego de eso, el día 15 comenzaba esta fiesta que duraba 7 días, en las cuales ellos tenían que comer
pan sin levadura y ofrecer sacrificios todos los días para hacer memorial de lo que Dios había ordenado. Aquí en Deuteronomio capítulo 16, versículo 3 al 4, se nos muestra cómo es esta dinámica. Dice así: no comerás la Pascua, y aquí está haciendo una mezcla. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el relato de Marcos o en el relato de Lucas, los escritores del Nuevo Testamento, de los Evangelios, cuentan esto como un solo evento, ¿ya? Cuentan la Pascua y hablan de los días de los panes sin levadura. Pero, insisto, son dos festividades distintas, pero que cronológicamente se sucedían la una de la otra, ¿ya? Entonces, por eso se cuenta todo esto como un solo evento, pero en verdad constituido a dos fiestas distintas. Dice: no comerás la Pascua con pan leudado. ¿Qué es el pan leudado? Pan sin levadura. O sea, pan con levadura es pan leudado. Pan sin leudar es pan sin levadura, ¿ya? O pan ácimo. Por eso allá arriba dice fiesta de los panes ácimos. ¿Qué significa ácimo? Sin levadura. Bueno, dice pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Eso de alguna forma también representaba el pan sin levadura. Ustedes saben, sobre todo aquellos que saben hacer pan, que el pan se le echa la harina, ¿cierto? El agua tibia, y luego se le echa la levadura, se amasa, y eso hay que esperar un tiempo para que suba, ¿cierto? Para que leude, para que tenga volumen. Pero para eso hay que esperar. Entonces, ¿por qué es la primera idea de por qué este pan era sin levadura? Porque era tan exabrupta la salida que el pueblo iba a tener, tan rápida, que no tenían tiempo para que el pan leudara, para que el pan subiera. Entonces, eso implica esta idea del pan sin levadura. Pero también es necesario comprender que la levadura en oportunidades, y nótese bien esto, en oportunidades, no siempre, tiene una connotación negativa en la Escritura. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor le dice a sus discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos? Entonces, él ahí se está refiriendo no a la levadura física que se le echa al pan, sino más bien a la enseñanza que tenían los fariseos que corrompía la verdad de Dios. Entonces, la levadura en oportunidades, y vuelvo a repetir, no siempre, en oportunidades, tiene esta idea. Tiene la idea de algo que corrompe, que cambia la sustancia, que cambia la composición química de algo, ¿ya? Que corrompe. Si usted sabe, la levadura es un hongo que hace fermentar la masa, que produce un proceso de descomposición. Entonces, por eso es que también la levadura tiene una connotación negativa. Ahora, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. Entonces, la fiesta de los panes ácimos o de los panes sin levadura incluían 2 elementos. Comer durante 7 días panes sin levadura, después de la Pascua, esto es posterior a la Pascua, y también ofrecer sacrificios, ¿ya? Y el sacrificio del primer día tenía que ser del todo quemado. Ahora, ¿qué es lo que representa esto? Bueno, ahí lo que les contaba es distinta a la Pascua, son similares, ya que incluyen elementos similares, pero la diferencia sustancial es que la fiesta de los panes ácimos o de los panes sin levaduras comenzaba el día 15 y la otra el día 14. Ahora, solo los israelitas legítimos o aquellos que habían sido redimidos, comprados como esclavos, podían participar de esta festividad. Nadie más podía participar de esta festividad. Otra diferencia es que esta se celebraba en las casas. La otra, Dios había ordenado que se celebrara en el lugar donde Dios había puesto su nombre. O sea, ellos debían comer la Pascua en la ciudad de Dios, ¿ya? En Jerusalén. Ese era el mandato. Por eso, gran parte de los judíos subían a Jerusalén en la época de la Pascua. Ahora, esta festividad, los panes sin levadura, no era necesario ir a Jerusalén, sino que ya podían irse de vuelta a sus hogares, en Galilea, en Perea, donde fuera que ellos vivieran, y en sus casas comer este pan sin levadura. Ahora, como les comentaba, la levadura hace una alusión a la corrupción. Y ahí es donde dice que el pan sin levadura era un pan que alimentaba al pueblo,
pero que no tenía corrupción alguna al carecer de levadura. De la misma manera, hermanos míos, ¿de qué manera esta fiesta apunta a Cristo? En el hecho de que el Señor Jesucristo mismo dijo que Él era el pan del cielo que había descendido del Padre. Él es el pan de vida. O sea, ese pan sin levadura hacía alusión al verdadero maná, al verdadero pan del cielo, el Señor Jesucristo, quien no tenía corrupción alguna, quien no tenía mancha de pecado, quien su sustancia no había sido alterada producto del pecado. Esa es la alusión que se hace. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto, un sacrificio porque se cumplió de una manera como estaba estipulada, pero a la vez perfecto, puesto que Él, de la misma manera que un cordero de un año sin ningún defecto, Él se presentó sin pecado alguno. De esa manera, esta fiesta apunta a Cristo. Cristo es el verdadero pan que no tiene corrupción. Cristo es aquel que sin haber pecado carga nuestros pecados, llevando sobre sí la cruz que correspondía a nuestra maldición para poder ofrecernos el día de hoy vida eterna. De esa manera, la fiesta de los panes sin levadura apunta a la persona y a la obra de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice esto: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Primera de Pedro 2:22, una idea muy similar: el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Primera de Juan 3:5, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. De la misma manera que ese pan sin levadura, sin contaminación, nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido sin pecado alguno para proveer por nuestros pecados. Es así como esa fiesta, la fiesta de los panes ácimos o de los panes sin levadura, apunta a Cristo. Ahora, la segunda fiesta que vamos a hablar el día de hoy es la fiesta de las primicias. Y esta también tenía lugar en la misma fecha. Mientras incluso está la Pascua, ¿cierto? Les comenté el día 14 del mes primero estaba la Pascua. A partir del día 15 comenzaba una semana de panes sin levadura. Pero el primer día de la semana después de la Pascua se celebraba otra fiesta, entre medio de esta gran fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta era la fiesta de las primicias. ¿En qué consistía la fiesta de las primicias? En aquel entonces justamente coincidía con la primavera de ese sector del mundo. Entonces, justamente en esa fecha, los primeros frutos de aquello que ellos habían sembrado salían. ¿Ya? O sea, justo coincidía esta fiesta con el brote y los primeros frutos que daban los árboles y las cosechas que ellos habían plantado. Por eso se llama fiesta de las primicias, de los primeros. Entonces, lo primero que daba la tierra en fruto era lo que ellos tenían que cortar y ofrecer delante de Dios. Esa es la fiesta de las primicias, que viene dentro de esta fiesta grande de los panes sin levadura. En Éxodo capítulo 26, versos 16 y 19, nos habla de esta fiesta. Dice: la fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. O sea, los primeros frutos de las siembras eran lo que se sacaba ahí. Luego dice: la fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias y no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Eso era una costumbre que tenían los pueblos paganos de aquel entonces, de cocer a los cabritos en la leche de sus madres. Por eso manda esto haciendo una alusión a lo distinto que tenía que ser el pueblo de Dios con otro. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero por si les causó curiosidad por qué decía eso. ¿Ya? Entonces, esa es la ordenanza. Cuando aparecieron los primeros frutos, ellos tenían que llevarlos. Y esto sucedía el primer día de la semana después de la Pascua. Después de la Pascua. Entonces,
Dios, ¿en qué consistía esta fiesta? Dios le pidió a su pueblo que en el primer día de la semana, mientras aún se celebraba la fiesta de los panes, el pueblo pudiera traer los primeros frutos que Dios le había dado. Fíjese aquí, precisamente el primer día de la semana, mientras aún se celebraba la fiesta de los ácimos, el Señor Jesucristo resucitó con poder, así como la Pascua apuntaba al Cristo crucificado. La fiesta de las primicias apunta a Cristo resucitado. El Señor Jesucristo resucitó el día de la fiesta de las primicias. Él fue el primer fruto. Él fue el primer fruto de la obra de redención. Y como Él es el primero, nosotros también el día de hoy tenemos fe y esperanza en que de la misma manera que Él resucitó, nosotros resucitaremos. ¿Se dan cuenta cómo todas las fiestas apuntan a Cristo, a su persona o a su obra? Y en esta oportunidad, la fiesta de las primicias apunta precisamente al primer fruto de la redención, que es el mismo Señor Jesucristo, quien resucita con poder al tercer día, dando cumplimiento a esta promesa realizada por medio de esta festividad. Entonces es tremendo esto, es tremendo cómo todo se cumple de manera perfecta. Cristo muere en la fiesta de la Pascua, en la víspera de la Pascua, y Cristo resucita en la víspera de las fiestas de las primicias, cumpliendo en su persona las fiestas. Por eso, es lo que de alguna manera les comentaba la semana pasada, ya no hay necesidad de celebrar estas fiestas. ¿Por qué? Porque tuvieron cumplimiento en Cristo. Nadie necesita celebrar esto porque todo apuntaba a la obra de Cristo y la obra de Cristo ya fue consumada. Por tanto, el verdadero cumplimiento es más importante que la sombra de aquellas cosas que habían sido mostradas para revelar aquello que había de venir. Entonces, por eso ya no es necesario. Nosotros no necesitamos celebrar la Pascua, nosotros no necesitamos celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ni tampoco la fiesta de las primicias, porque nuestra primicia es Cristo, porque nuestro pan sin contaminación alguna es Cristo, y porque nuestra Pascua entregada, ofrecida por nosotros, para que la muerte pasara de largo, fue Cristo. Entonces ya no necesitamos nosotros cumplir con esto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, y aquí habla del Señor Jesucristo como primicia. Dice ahí, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Él es la primicia, Él es el primer fruto. Y como Él es el primer fruto, Él asegura que van a venir más frutos. No les quiero hacer spoiler, pero para que ustedes sepan, esta fiesta era la fiesta que se celebraba para conmemorar los primeros frutos de la cosecha. Pero la cosecha total se sacaba 40 días después de esto. 40 días después de esto. O sea, perdón, 50 días después de la Pascua, que es la fiesta de Pentecostés. Justo cae. La otra semana, Dios mediante, vamos a verlo. ¿Ya? Por eso no quería spoilearles tanto. Pero de la misma manera que se cumple la resurrección de Jesucristo, el primer fruto al tercer día de su muerte, de la misma manera, 50 días después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, salen todos los frutos, la cosecha. ¿Y quién es la cosecha? Los santos, cuando reciben la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces, cómo todo esto, estas cosas apuntaban a eso, es maravilloso. Ahora, detalles importantes para que nosotros tengamos idea y podamos interpretar de una manera correcta. La ofrenda de la gavilla o de las primicias estaba acompañada de un presente de flor de harina. ¿Ya? ¿Qué es la flor de harina? No es una flor de la harina, es como el azúcar flor. Es azúcar más fina, la flor de harina es harina más fina. ¿Ya? Eso significa. Entonces, amasada, esta ofrenda de harina debía ser amasada con aceite y rociada con vino. Esa era una de las particularidades. Y eso debía ser ofrecido y quemado para que ese olor fuera grato y subiera, ¿ya? Entonces, esto nos muestra, esa ofrenda, nos muestra a Cristo, el ungido. Eso es lo que significa Cristo, por si usted no lo sabía, ungido. ¿Ya? Esa ofrenda se ungía con aceite. Cristo es el ungido como sacrificio para el gozo del pueblo, porque eso es lo que representaba el vino. Dentro de la perspectiva hebrea, o en realidad semita, el vino hace una alusión directa al júbilo, a la alegría, ¿ya? No a la borrachera, a la alegría, ¿ya? Entonces, el hecho de haber sido rociada con vino esta ofrenda nos muestra a nosotros el gozo que produce aquel
ungido que se ofrece en nuestro lugar, ¿ya? Así que es tremenda las cosas que nos muestra la Escritura por medio de estas dos festividades. Ahora, solo después de la resurrección de Cristo, el creyente puede disfrutar de los beneficios de Dios por medio de Cristo. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. O sea, sin fiesta de las primicias que apuntaba a la resurrección de Jesucristo, no hay día de Pentecostés, que es el día que se cosechaba todo. O sea, para que haya una cosecha, primero tuvo que haber un sacrificio. Primero tuvo que haber un sacrificio y también tuvo que haber un fruto. Y el fruto de ese sacrificio es la resurrección, representada por medio de la fiesta de los primeros frutos de las primicias. Entonces, así nosotros, hermanos, vemos y nos podemos maravillar cómo esto apunta a la obra de Cristo de principio a fin. Las fiestas nos hablan de Cristo. Las fiestas apuntan a Cristo. El tabernáculo apunta a Cristo. Toda la Biblia, hermanos, apunta hacia la obra redentora que iba a ser llevada a cabo por medio de nuestro Señor. Así que no olvidemos cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos estudiando esto? No para conocer más, que obviamente vamos a aprender más, pero por sobre todo para que nos enamoremos, para que nos apasionemos por lo que su palabra nos muestra sobre la persona y obra de Cristo a lo largo de toda la Escritura. No tan solo en el Nuevo Testamento, sino en todo, en todo. Agustín decía que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, está oculto en el Antiguo Pacto, ¿ya? Y que el Nuevo Testamento es el Antiguo Pacto ya revelado. O sea, una cosa contiene a la otra. Entonces nosotros como creyentes debemos tener ese deseo de conocer a Dios, conocer la obra de Cristo por medio de toda la Escritura, y no tan solo de una parte de la Escritura, sino de toda. Por eso, cuando veamos el Antiguo Testamento, no tengamos ese recelo, oh, que fome, que largo, que no entiendo. No, tú lo entiendes. Si tienes el Espíritu Santo, lo vas a entender. ¿Por qué? Porque eso te lleva hacia Cristo. Así que eso, hermanos míos, sería el estudio de hoy.